Sí, muy buenas tardes. ¿Nos hacen favor de tomar asiento? Los compañeros que van ingresando nos hacen favor de tomar asiento. Ya vamos a comenzar. Ok, como parte de los festejos del 64 aniversario de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, tenemos a bien darle la bienvenida al doctor Fernando Antonio Noriega Ureña. Él es doctor por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, a quien les pido de favor un fuerte aplauso para darle la bienvenida. Esta serie de eventos que estamos llevando a cabo forman parte del plan de trabajo del ciudadano director de la Escuela Superior de Economía, maestro en Ciencias Filiberto Cipriano Marín, y dentro de ese plan de trabajo, uno de los principales objetivos está en mejorar la calidad de la oferta educativa, y parte de esos objetivos es traer expertos y especialistas en la materia, principalmente en la ciencia económica. Sin más, doy y concedo la palabra al maestro en Ciencias, Salvador Monroy Saldívar, quien nos hará favor esta tarde de moderar esta presentación. Muchas gracias. Buenas tardes nuevamente, compañeros. Para mí es un gusto estar aquí en la mesa el día de hoy, acompañado del doctor Fernando Noriega, que como dijo el compañero Donovan, es un experto en el área de teoría económica y nos va a impartir la conferencia magistral, el debate de la enseñanza en la macroeconomía. Antes de darle la palabra, vamos a leer una síntesis muy breve de su trayectoria curricular, porque realmente es muy amplia. Él ha escrito bastantes libros y trabaja muy arduamente en toda esta parte de la investigación. Entonces, brevemente les voy a dar su semblanza. Es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Economía por el Centro de Investigaciones y Docencia Económica CIDE, licenciado en Economía por la Universidad Católica Boliviana. Durante sus estudios de posgrado fue becario del gobierno mexicano y becario de alto nivel del gobierno francés en 2 ocasiones. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores bajo la categoría de Investigador Nacional 1 y miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Como catedrático investigador titular de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana, imparte los cursos de teoría económica, principalmente microeconomía y macroeconomía, en sus versiones básicas y avanzadas, en los programas de doctorado en Ciencias Económicas, maestría en Ciencias Económicas, maestría en Políticas Públicas, licenciatura en Economía y licenciatura en Política y Gestión Social. Centra su campo de investigación en la teoría económica, es autor de la teoría de la inexistencia del mercado de trabajo, y los temas que ha abordado de manera prioritaria durante los últimos años se refieren al empleo, la distribución y la pobreza. Ha obtenido el Premio Anual de Docencia UAM 2004 por su evaluación como el mejor profesor de posgrado en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad de Xochimilco. Fue presidente de la Comisión Dictaminadora del Área de Ciencias Económico-Administrativas de la UAM hasta noviembre de 2004. Desde octubre de 2005, coordina el programa integrado de la Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas de la UAM, además de que tiene varias obras publicadas. Bueno, yo creo que ahí dejaría el currículum para darle la palabra y aprovechar el mayor tiempo posible su ponencia del doctor. Y ya dejó la coordinación, me comenta, ¿no? Entonces le daríamos la palabra y un fuerte aplauso al doctor para que nos dé su conferencia. Gracias. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, el tema, como reza aquí el título, Teoría Macroeconómica, reflexiones acerca de su enseñanza, debo introducirlo de la siguiente manera. Bueno, antes, por supuesto, agradecer mucho la cálida invitación que se me ha cursado para participar en este evento, principalmente por parte del maestro Salvador Monroy, con quien tengo una larga amistad, mucho afecto y mucha gratitud hacia él, y por supuesto para el maestro Mendiola, que ha ayudado a la coordinación de estos efectos. La enseñanza de cualquier tema y en cualquier ciencia ha de dar siempre lugar a la controversia, por varias razones. El ejercicio de la enseñanza de una ciencia parte, en primer lugar,
del plan de estudios en el que se acoge al investigador que va a tener a su cargo la enseñanza. Ese plan de estudios tiene ciertas exigencias y por tanto ciertas rigideces, impone cierto perfil porque está orientado a cierto objetivo. Pero en segundo lugar está el papel del investigador. Si el investigador asume la responsabilidad de la enseñanza de esa materia, lo hará generalmente porque tiene a su cargo temas de estudio que están estrechamente vinculados a lo que va a enseñar o porque investiga precisamente el objeto sobre el que va a hablar en sus clases. Entonces, hay una razón para que difiera de los contenidos impuestos o indicados por la institución, por el plan de estudios, y hay razones además para que procure imponer el sello de aquello que él considera prioritario por encima o de manera añadida a lo que la propia institución impone. Y en tercer lugar se encuentra el recurso adyacente, no solo la disponibilidad de los conocimientos previos, sino de la bibliografía con la que se acompañan esos conocimientos en las materias que son complementarias a la que se va a enseñar. Entonces, la reflexión que voy a hacer es, por supuesto, extremadamente limitada, parcial, y ha de tocar solo aquellos aspectos en los que podríamos compartir los intereses fundamentales quienes tratamos los temas de microeconomía, macroeconomía, teoría del crecimiento y teoría del crecimiento, tal vez organización industrial principalmente. Pero además hay otra consideración que quiero hacer previamente. Mis reflexiones se van a referir al tema de la enseñanza en una especie de interregno entre la licenciatura y el posgrado, porque no es lo mismo enseñar microeconomía cuando de lo que se trata es de formar a los alumnos sobre los fundamentos, que enseñar microeconomía o macroeconomía a alumnos que ya se encuentran a nivel de posgrado. ¿Cuál es la diferencia? En la licenciatura se enseña en cualquier tema, en primer lugar, el método, en segundo lugar, las técnicas y en tercer lugar, el lenguaje propio de esa área del conocimiento o de ese segmento específico de la ciencia. En la maestría, lo que se enseña son los temas de debate, por tanto, aquellos en los cuales ya no hay consenso. Se desciende a los fundamentos y los fundamentos se ponen en duda. Y en el doctorado, lo que se hace es fortalecer la capacidad metodológica de tal manera que se pueda resolver alguno de los temas de debate que se han conocido en la maestría. Por tanto, las licenciaturas tienen muchas similitudes entre sí entre las diferentes universidades. Las maestrías, muy pocas, y los doctorados, prácticamente ninguna. Entre los doctorantes mismos, de un mismo doctorado, revelarán diferencias abismales, debido a que ni sus temas, ni el método, ni los fundamentos analíticos son compartidos por un doctorante respecto a los demás. Entonces, con esas consideraciones, esas limitaciones, esas restricciones, es que vamos a dar cauce a mi exposición a partir del siguiente contenido. En primer lugar, introducción e hipótesis de trabajo, es decir, el tema sobre el que voy a hablar y un principio básico que va a permitir la fluidez en mis reflexiones. Segundo lugar, el objeto de estudio de la macroeconomía, los escenarios analíticos fundamentales y el enfoque metodológico compartido por prácticamente todos los enfoques vigentes en la actualidad. En tercer lugar, trataré un asunto propio de la divergencia. Hay una divergencia en la enseñanza de la macroeconomía porque existen dos pilares metodológicos que se excluyen mutuamente. El de los microfundamentos por una parte y el de las hipótesis ad hoc por otra. En cuarto lugar, trataré el problema de la estabilidad y el crecimiento, que son propios del alcance de la política económica. En quinto lugar, la formación para la crítica, el único camino que tenemos las universidades de América Latina para formar a nuestros estudiantes en las ciencias sociales
y particularmente en la economía, es la crítica. Pero la crítica tiene expresiones específicas y tenemos que encauzarnos hacia esas expresiones, elegir algunas y sobre esos terrenos invadir esos terrenos más bien con la posibilidad de enseñar de una manera apropiada y localizada la ciencia, en este caso la macroeconomía. Finalmente, las conclusiones. Sí, por favor. Introducción a hipótesis de trabajo. Bueno, la macroeconomía es una disciplina que analiza los agregados con fundamento en la teoría de los precios. Toda la teoría económica reconoce como núcleo la teoría de los precios. Y como recordaremos, seguramente existen tres tipos de precios: los precios monetarios, los precios de cuenta y los precios relativos. Los únicos precios que han merecido teoría en la economía son los precios relativos. Entonces, cuando hablamos de la demostración de existencia del equilibrio general, lo mismo que cuando nos referimos a los precios fundamentales de la macroeconomía, hablamos de precios relativos, es decir, del valor unitario de una mercancía cualquiera expresado en términos de otra mercancía, de todas las que existen en el sistema. Eso es un precio relativo. En la macroeconomía reconocemos tres precios fundamentales: el salario real, la tasa real de interés y el tipo de cambio real. Y son los que definen el eje del análisis macroeconómico. El salario real, que está relacionado con los fenómenos inherentes al empleo; la tasa real de interés, que está relacionada con los fenómenos inherentes a la intertemporalidad y por tanto a la dinámica y a la acumulación; y el tipo de cambio real, que está relacionado con el escenario de equilibrio parcial más importante, que es el de economía abierta. La economía abierta, que normalmente considera la interacción entre una economía pequeña y precio aceptante y el resto del mundo. El tipo de cambio, que determina los niveles de producción, empleo y precios en la economía local, según el grado de manejo que las políticas fiscal y monetaria de la economía local lo hagan posible. Verán ustedes un párrafo inherente a la teoría general de Keynes, que copié aquí porque me parece vital para recordar los orígenes de la macroeconomía. En el capítulo 20 de la teoría general, Keynes escribe en el segundo párrafo la siguiente idea. Dice: hasta ahora, está hablando en 1936, los economistas nos hemos formado sobre dos pilares analíticos. El primero de ellos, la teoría del valor y la distribución, y el segundo, la teoría monetaria. Dice él: pienso que esa es una falsa dicotomía. Esos dos pilares no son esos los pilares que deberían existir en nuestra formación. Los que deberían existir son, por una parte, el pilar inherente a la conducta económica de la empresa individual y de la industria, y por otro, del conjunto de los individuos a partir de un individuo en lo específico. Él habla, en otras palabras, de que los fenómenos del agregado deberían estudiarse a partir de la conducta de los agentes individuales, e inaugura la macroeconomía con microfundamentos por una parte, pero dando cauce por otra a las hipótesis ad hoc, como lo veremos enseguida. La hipótesis de trabajo que voy a seguir es la siguiente: la macroeconomía explica el funcionamiento de una economía vigente, de la economía vigente, propone una economía objetivo y establece los criterios de acción para cerrar la brecha entre una y otra. El estudiante sabe que cuando estudia macroeconomía, lo primero que va a aprender es a explicar el funcionamiento de la economía en la que él interactúa, a la que él pertenece. Si esa economía sufre de ciertas patologías, desempleo involuntario, rezago tecnológico, inflación persistente, déficit constante, desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza, entonces tendrá que plantearse la siguiente pregunta: ¿cuál es la economía que debería existir? Si la economía en la que experimenta patologías como estas.
A esa pregunta tiene que dar respuesta a la teoría, y de hecho la da. ¿Cuál es la economía deseable? Pues una economía en la que exista pleno empleo, en la que exista progreso tecnológico, inflación nula, o por lo menos muy baja, que no distorsionen los precios relativos, que exista equidad en la distribución, que exista estabilidad de largo plazo en el crecimiento y en los beneficios del crecimiento para consumidores y productores. Si esto es así, la siguiente pregunta es: ¿cómo convertir a la economía vigente en la economía deseable? La conversión se realiza mediante la política económica. Entonces, si uno se pregunta ¿qué papel desempeña la macroeconomía en la formación de un economista? La respuesta será, en primer lugar, que le enseña a pensar la economía vigente en términos agregados. En segundo lugar, le enseña a reconocer la economía objetiva o deseable. Y en tercer lugar, le enseña a formular criterios y medidas de política económica para convertir a la economía vigente en la economía deseable. El tema es verdaderamente delicado. Para referirnos a la delicadeza, precisamente, tenemos que hacer alusión a lo siguiente. Hasta 1954, en que aparece la demostración de existencia del equilibrio general competitivo por parte de estos dos notables economistas, Kenneth Arrow y Gerard Debré, hasta ese año, el postular una economía deseable era un asunto propio de la ideología, de la especulación filosófica, era propio incluso de los literatos, pero no de los científicos. Desde la utopía de Tomás Moro hasta prácticamente los escritos de Marx y de los marxistas, el devaneo fue estrictamente especulativo, filosófico e ideológico. Y entonces se decía: yo aspiro a una sociedad en la que exista pleno empleo, en la que exista equidad, en la que exista un gobierno democrático y en que además existan los cuidados del medio ambiente y del entorno institucional que favorezcan su reproducción automática. Y otro podría agregar algún otro elemento. Y un tercero podría decir: sí, pero esa economía tendría que estar gobernada no por una democracia, sino por una dictadura que fuese la del proletariado. Y otro podía decir: no, ni el proletariado ni los empresarios a través del gobierno establecido, que sea la propia sociedad la que se gobierne, el comunismo científico. Se postulaban objetivos de sociedad deseable y en raros casos se decía de dónde había resultado esa sociedad, esa propuesta, pero había que perseguir la misma. La izquierda, por ejemplo, tropezó con obstáculos de debates que hasta el día de hoy no se han resuelto en términos de qué sociedad era la deseable, porque en la misma izquierda no se ponían de acuerdo. La derecha nunca tuvo otra sociedad que no fuese la que se desprendía del liberalismo, y el liberalismo abría finalmente los cauces a que la sociedad se configurara como fuese que se configurara a partir de la libre elección de los individuos, que los individuos tuvieran toda la libertad, salvo las restricciones impuestas por sus recursos y por el sistema de precios, por el sistema de mercados. Bueno, ante ello tendríamos que preguntarnos qué fue lo que sucedió en 1954. En ese año, dos economistas, Arrow y Debré, desarrollan una investigación que culmina en una demostración, en un teorema, que se conoce como el teorema de existencia del equilibrio general competitivo. Un equilibrio general se define como el vector de precios relativos que hace mutuamente compatibles los planes de todos los compradores y vendedores, de todos los oferentes y demandantes en una sociedad, al punto que cohesiona a la sociedad. Entonces, lo que ellos demuestran es que un equilibrio general existe cuando hay condiciones de competencia perfecta, es decir, un vector de precios relativos que cohesiona a la sociedad. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen bajo una serie de condiciones
que se supone que le dan mucha exigencia al resultado. Una de estas es la de competencia perfecta. Dicen que sea una economía en la que ninguna gente tenga más poder que los demás. Una economía en la que ningún bien sea imposible de subdividir tantas veces como sea necesario. Una economía en la que los bienes sean homogéneos, que no haya diferencias de calidad. Una economía en la que la información sea perfecta para todos. Pero además supongamos que los seres humanos son egoístas. Y para ello distinguen tres sentimientos. Dicen, la economía distingue, y así lo es, distingue tres sentimientos básicos en sus análisis para cualquier individuo de la especie. El primero de estos se llama altruismo. El ser humano que siente que su bienestar aumenta cuando les va bien a los demás, o que siente que su bienestar disminuye si les va mal a los otros. Ese es el altruista. El egoísta, el segundo sentimiento, es el del egoísta. El egoísta cuyo bienestar no se altera porque les vaya bien o mal a los demás. Los demás no le importan, ni para bien ni para mal. No busca perjudicar a los demás, pero tampoco se busca beneficiarse de ellos. Simplemente se fija en sí mismo. No hay para él ningún lazo que lo vincule a los demás para ayudar ni para perjudicar. Y el tercer sentimiento es la perversión, que consiste en que el ser humano se siente bien cuando a otros les va mal y se siente mal cuando a los demás les va bien. La perversión y el altruismo son dejados de lado por Arrow y Debré. Y el argumento es el siguiente: si los seres humanos somos por naturaleza altruistas, hacemos lo que las instituciones deberían hacer, hacemos lo que la política económica debería hacer, y en realidad nos perjudicamos a nosotros mismos porque disfrazamos la presencia de las grandes patologías sociales. ¿De qué manera? Por ejemplo, cuando un primo, un hermano o un amigo sufre el desempleo, todos cooperamos para que no quede en la miseria, para que no pierda su casa, para que su salud no se vea afectada, para que la formación de sus hijos no se vea interrumpida. Y entonces hacemos cooperachas, dádivas, apoyos de carácter técnico, de carácter patrimonial, y logramos que salga adelante. Si una empresa está a punto de quebrar y esa empresa le pertenece a un ser querido, hacemos lo posible por apuntalarla financieramente. Y gracias al altruismo no tiene que intervenir ningún sistema financiero. Y la economía sigue marchando. Ni la economía, ni la empresa quiebra, ni el señor aquel sufre el desempleo o los embates del desempleo. Está desempleado, pero como si no lo estuviese. Entonces, dicen ellos, vamos a suponer que el ser humano fuese egoísta, que no lo es. El ser humano no es egoísta. El ser humano tiene símbolos de identidad, tiene vínculos de pertenencia, tiene vínculos de consanguineidad, de afecto. Y todos esos vínculos dan lugar a que sea básicamente altruista. Supongamos que no lo fuese, que fuese egoísta, y que además en un número muy grande la población fuese dejada a su libre albedrío. ¿Qué pasaría? Se preguntan ellos, Arrow y Debré. ¿Qué sucedería si un número muy grande de seres humanos son dejados a su libre elección? Cada uno de ellos tiene algunas propiedades, unas pocas cosas, no tiene ningún interés en todos los demás, y no hay ninguna institución que les diga qué hacer. Nadie. No hay líderes ni mucho menos. No hay sindicatos, no hay grupos gremiales, no hay nada. ¿Qué pasa? La sociedad deriva en el caos, y la respuesta que logran con su demostración es que no. La sociedad no solo no deriva en el caos, se cohesiona gracias al intercambio, es decir, gracias a los mercados, y los mercados gracias a los precios. Y una vez que se cohesiona, el resultado de los intercambios es óptimo de Pareto. Es decir, a cada individuo se le da el máximo posible en función de lo que quiere, de lo que tiene y de lo que sabe. Es decir, en función de las preferencias, de la tecnología y de las dotaciones iniciales. Esa es la demostración de existencia.
demuestran que el equilibrio general existe y que es óptimo de Pareto si las condiciones son de competencia perfecta y si los seres humanos son egoístas. Si entonces en la economía de todos los días los seres humanos son además altruistas, está mucho más garantizado el sendero hacia la cohesión y también el sendero hacia el óptimo de Pareto. Lo único que tenemos que hacer es lograr las condiciones de competencia perfecta. ¿Cómo se logran estas condiciones? Desregulando, privatizando, eliminando cualquier intervención del sector público, de los sindicatos y de los gremios en la economía. De esa manera, al alcanzar condiciones cada vez más competitivas, la sociedad avanza hacia el bienestar y hacia su cohesión. Bueno, estamos en el año 2016 y resulta que México es un país ejemplar habiendo seguido el libro de texto. Sus economistas generalmente, o totalmente diríamos, porque no recuerdo ningún caso de un economista que formado solo en instituciones mexicanas o latinoamericanas haya logrado la responsabilidad de secretario de Estado. Los economistas generalmente formados en universidades estadounidenses, en ocasiones en universidades europeas, a cargo de las políticas fiscal y monetaria, han hecho la tarea. Han avanzado cuanto han podido en la apertura generalizada de la economía, la libre movilidad de capitales y libre movilidad de mercancías. Estamos más cerca que nunca antes de las condiciones competitivas. Y sin embargo el resultado difiere cada vez más del esperado según el teorema de existencia del equilibrio general. Estamos cada vez peor. La violencia asuela prácticamente todo el territorio. Estamos sumidos en una economía que se empobrece cada vez más. El rezago tecnológico invade la industria. La desigualdad del ingreso y de la riqueza en términos distributivos es alarmante. La debilidad de las instituciones crece. ¿Qué ha sucedido entonces? El patrimonio de los hogares declina. Algo anda mal. Lo único que podría explicar que suceda eso, si se está haciendo lo que indica la teoría, es la teoría misma. Porque la teoría predice algo que no es correcto. Y si predice algo que no es correcto, es porque explica de manera incorrecta lo que sucede con la economía vigente. Ante ese problema, tenemos que preguntarnos, ¿cómo se enseña la macro? ¿Qué estudia la macro y cómo se debe enseñar? Bueno, aquí tenemos una primera aserción en el punto 1. La teoría económica desempeña 3 papeles. Esta la utilicé como una hipótesis de trabajo en una visita anterior hace poco tiempo, aquí mismo en este foro. Los 3 papeles que desempeña la teoría económica los desempeña toda teoría científica. Primero, explicar. Segundo, predecir. Y tercero, controlar. Para eso sirve la teoría. La explicación, en la medida en que la explicación es consistente y suficiente, da lugar a predicciones con alta probabilidad de ocurrencia. Si la explicación es insuficiente o es inconsistente, las predicciones son malas. Si las predicciones tienen alta probabilidad de ocurrencia, porque la teoría es robusta, entonces las posibilidades de controlar los fenómenos, o por lo menos sus impactos, es alta. En segundo lugar, dice, la teoría macroeconómica está diseñada para explicar, predecir y controlar las grandes patologías sociales. Claro, ese es el papel de la macro. Cuando un alumno entra a su primer curso de macro, tiene que saber que está ingresando al espacio analítico en el que le van a explicar cuál es el origen del desempleo, cuál es el origen de la inflación, cuál es el origen del rezago tecnológico, cuál es el origen del estancamiento económico, cuál es el origen de la degradación ambiental, cuál es el origen de la desigualdad en la distribución del ingreso, de la riqueza. Una vez que se explican esos fenómenos, en el mismo curso o en los siguientes, tendrá que aprender cómo funciona una economía sin esas patologías. Y después aprender qué se tiene que hacer con la economía vigente para hacer desaparecer las patologías. ¿Cuál es la medicina? ¿Cuál es la receta de preceptos institucionales que hay que seguir
para que desaparezcan esos fenómenos. Bueno, para eso existe un consenso en la profesión acerca de los escenarios analíticos básicos. Independientemente del enfoque que se tenga en la enseñanza de la macroeconomía, hay 3 escenarios que antes se interpretaban de manera distinta e incorrecta, pero que ahora tienen interpretaciones muy precisas. Los escenarios analíticos se refieren a los que abrigan a los modelos con los que se explican las patologías. El primero de estos escenarios es el más importante. Ustedes verán que el número que aparece en las gráficas difiere del número que aparece en el subtítulo, porque son extraídos de un libro mío en el que está en ciernes, pero se refiere a lo siguiente. El escenario más general de todos es el de la economía cerrada. Las demostraciones que se realizan en el escenario de economía cerrada normalmente se replican de manera simétrica en cualquier otro escenario. La economía cerrada da lugar a resultados en términos de relaciones de causa y efecto o explicaciones que se replican sistemáticamente en cualquier otro escenario, porque cualquier otro escenario es menos general. La única economía cerrada que existe es la economía mundo. Por eso el escenario de economía cerrada es el más general. Antes se decía que la economía cerrada era una economía autárquica, una economía que no compraba ni vendía, que estaba escindida del resto del mundo en términos de flujos financieros y comerciales. En realidad esa es una mala concepción metodológica. Metodológicamente hablando, la única economía cerrada es la economía mundo en su conjunto. Entonces, el primer escenario analítico, la siguiente por favor, es ese. Se refiere a una economía que existe en un espacio que es el mundo entero. Cada número real aquí le corresponde a un punto específico de la economía mundo. En este eje está el espacio. En este otro están las mercancías, el producto. Se trata de una economía en la que existe un único producto y un único periodo de análisis. Ese periodo de análisis es lo suficientemente prolongado como para que dentro de él sucedan todos los fenómenos de consumo y acumulación, al punto que en el último instante de ese periodo, todo lo que existe deriva finalmente en la reproducción de la especie. Entonces el bien es no durable. Se trata de un escenario de un producto no durable, un factor, el trabajo, y un periodo. A ese escenario le corresponde como precio relativo fundamental el salario real. Y en ese escenario se analiza fundamentalmente el problema del empleo. Siguiente, por favor. El segundo escenario es una subdivisión de ese primero. La subdivisión se realiza en el tiempo. Aquí en lugar de un periodo hay 1, 2, 3, 4 periodos. Se considera el presente y el futuro. Es decir, en economía, tanto el pasado como el futuro existen. Y lo que menos se percibe, pero que también existe, es el presente. El futuro se define como cualquier estímulo proveniente de un proyecto o expectativa que trasciende en una decisión presente. Entonces, el futuro está presente en las decisiones actuales. Los jóvenes aquí presentes son estudiantes, tienen una expectativa de titulación, expectativa de aprendizaje, y con base en esa expectativa vienen a este foro para escuchar esto. ¿Qué quiere decir? Están tomando una decisión actual con base en un estímulo futuro, que proveniente del futuro, mejor dicho. Entonces, el futuro está presente, pero también está presente el pasado, porque no sería inteligible todo esto sin las decisiones que tomaron antes. Entonces, somos, en términos de agentes de decisión, colectivos, cooperativos e históricos. Este escenario se refiere a un conjunto de periodos al interior de los cuales se explican los fenómenos de la acumulación y el crecimiento. Múltiples periodos. Cuando hay más de un periodo,
se añade el segundo precio relativo fundamental del análisis macroeconómico, la tasa real de interés. Entonces, en ese escenario hay dos precios, salario real y tasa real de interés. Siguiente, por favor. El tercer escenario básico es este, en el que ya se distinguen dos economías, la economía mundo y una economía pequeña y abierta. Se dice pequeña porque no tiene la capacidad para alterar ningún precio de los vigentes en el mundo. Y se dice pequeña además porque es precio aceptante, es decir, tomadora de precios de todos los bienes y servicios que existen en el mundo entero. Tiene la posibilidad de la discriminación monetaria, de tener su propia moneda, y también de la discriminación fiscal. Puede imponer barreras, pero si es abierta, las barreras serán nulas. Este escenario es el de economía abierta y se puede subdividir en periodos también, pero aquí aparece el tercer precio fundamental del análisis macroeconómico, la tasa real de interés, el tipo de cambio real. Entonces, entre el primer escenario y este, tenemos los tres precios relativos fundamentales del análisis macro bajo cualquier enfoque: salario real, tasa real de interés y tipo de cambio real. Y son los tres precios con los que buscamos comprender los fenómenos del agregado, particularmente las grandes patologías sociales. Siguiente, por favor. Entonces, son elementos que no pueden estar ausentes en la enseñanza y que seguramente quienes hayan cursado ya la macro conocen perfectamente. Metodológicamente hablando, cualquiera sea el enfoque, tiene que comenzar por su contabilidad. Los enfoques tradicionales, los viejos enfoques ISLM, que muy probablemente los alumnos aquí presentes ya no los conocen, se enseñaban hasta hace unos 20, 25 años, son enfoques que se llaman de hipótesis ad hoc. Esos enfoques, el enfoque ISLM, era la base de la macroeconomía hace muchos años. En ese enfoque se formaron los economistas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial hace muchos años, hasta que la crítica destronó por completo al resultado de la síntesis neoclásico keynesiana, como se llamaba el modelo ISLM. Brevemente dicho, Keynes, en su teoría general, comienza su planteamiento haciendo una crítica a la teoría del equilibrio general, o a la teoría neoclásica. Dice, la teoría neoclásica tiene dos pilares. Estoy, naturalmente, traduciendo su obra a términos que conocemos hoy en día. Por una parte, la teoría del consumidor y por otra, la teoría del productor. Y él dice, la teoría del productor tiene como eje la igualdad entre la productividad marginal del trabajo y el salario real. Estamos hablando del primer precio relativo del análisis macroeconómico. Si se fijan, en la obra de Keynes está el salario real y la tasa real de interés, porque él siempre razona en economía cerrada, no está el tipo de cambio. El modelo Mundell-Fleming después desarrolla la teoría del tipo de cambio a partir de preceptos keynesianos. Pero en Keynes está el salario real y dice, yo creo, dice él, que hay un principio científico que no podemos cuestionar, y es que la igualdad entre el salario real y la productividad marginal del trabajo existe. Acepto ese principio, pero no acepto el principio de la teoría del consumidor, que dice que la desutilidad marginal del trabajo es igual al salario real. Ese principio no lo acepto, porque además, dice él, está demostrado que los trabajadores sufren un problema de ilusión monetaria. Y la ilusión monetaria consiste en que se van a la huelga si los amenazan con disminuciones en su salario nominal, pero no se van a la huelga si la inflación hace crecer los precios y de todas maneras disminuye su salario real. Entonces, esta doble actitud frente al salario real quiere decir que es una mala representación de la racionalidad de los trabajadores. La ilusión monetaria da lugar a que yo, dice Keynes, derogue el segundo principio y se queda sin teoría del consumidor. En la teoría del productor se determina la oferta de producto y la demanda de trabajo.
Y en la teoría del consumidor se determina en la teoría neoclásica la demanda de producto y la oferta de trabajo. Entonces Keynes se queda sin demanda de producto y sin oferta de trabajo, y tiene que reemplazarlas con una propuesta propia. Y esa propuesta es la que le da sentido a su teoría. Esa propuesta se llama el principio de la demanda efectiva. Entonces él, por hipótesis, dice la oferta de trabajo es inelástica, es un dato, y la demanda de producto, dice él, responde a los principios de la demanda efectiva, a la propensión marginal a consumir y a los motivos para invertir. Entonces crea la función consumo y la función inversión, pero son creaciones que parten de su propia iniciativa, no son resultado del axioma de conducta racional sobre el que se erige la teoría del equilibrio general. Entonces se llaman hipótesis ad hoc, es decir, hipótesis especulativas. Él plantea una hipótesis especulativa que es la función consumo y otra hipótesis especulativa que es la función inversión. De la primera, de la función consumo, resulta la función ahorro, 1 menos la propensión a consumir, y de la función inversión resulta el mecanismo de transferencia de fondos prestables al financiamiento de la actividad productiva. Con estos elementos se crea en Keynes la tradición de que para desarrollar el modelo macroeconómico se tiene que partir de la contabilidad nacional. Pero entre 1970 y 1980 aparece una crítica al modelo ISLM. Bueno, pero antes, John Hicks, un economista a la sazón muy joven, critica a Keynes y su teoría general y trata de mostrar que el trabajo de Keynes es un caso particular de la teoría neoclásica, y lo hace mediante un modelo que después se conocería como el modelo ISLM. Ese modelo, propuesto por Hicks en 1937, es conocido por un economista estadounidense, Alvin Hansen, que tenía a su cargo un seminario sobre política fiscal. Y Hansen escribe un libro en el que reinterpreta a Keynes y asimila a Hicks. Y con esos elementos crea el modelo Hicks-Hansen, también llamado modelo ISLM. Ese modelo se hace vigente durante años hasta fines de los años 70. Y entre fines de los años 70 y principios de los 80 se critica el modelo por parte de los neoclásicos. Los neoclásicos demuestran que el modelo viola los principios fundamentales del equilibrio general. Entonces lo dejan de lado y aparece la macroeconomía microfundamentada. Y a partir de mediados de los años 80 aparecen dos grandes enfoques: la nueva escuela clásica o expectativas racionales y la nueva economía keynesiana. Y estos dos enfoques siguen dominando hasta nuestros días. Para estos enfoques no se parte de la contabilidad nacional, sino de algo que se llama sistema general de pagos. El sistema general de pagos se crea a partir de la suma de las restricciones de ingreso-gasto, tanto de productores como de consumidores, es decir, tanto de los hogares como de las empresas, y se hace de manera abstracta en los modelos microfundamentados para crear el sistema contable al interior del cual se desarrollan todas las relaciones de producción, consumo, inversión, acumulación y por tanto los sistemas de mercados. El régimen de propiedad y la estructura institucional están presentes en todos los modelos macro. Generalmente se trata de propiedad privada o de propiedad privada y presencia del Estado. Si hay presencia del Estado, existen bienes públicos y presencia del sector público. El régimen de competencia puede ser de competencia perfecta o competencia imperfecta. Para Keynes era fundamental demostrar que el equilibrio general existía y que éste era compatible con el desempleo involuntario. En Keynes el desempleo involuntario no es un desequilibrio. Los mercados están siempre en equilibrio. El desempleo involuntario resulta de una disminución de escala en la actividad productiva. Baja la actividad productiva, baja la demanda efectiva y aparece el desempleo.
En cambio, en la teoría neoclásica, el desempleo aparece porque se encarece el trabajo. Es decir, suben los salarios reales, las empresas se desaniman de contratar a tanta gente y despiden. Entonces, ¿cuál es el mecanismo para corregir el desempleo según la teoría neoclásica? Bajar los salarios. Según Keynes, elevar la demanda efectiva. En fin, y esto se debe a los regímenes de competencia. Keynes trabaja en competencia perfecta, la teoría neoclásica en competencia imperfecta para explicar el desempleo. Finalmente, la economía objetivo. Para Keynes, la economía objetivo, el único rasgo de la economía objetivo que a él le interesa es el pleno empleo. En la medida en que se pase del desempleo involuntario al pleno empleo, se habrá alcanzado la economía objetivo. Aunque hay una serie de complicaciones en Keynes. Keynes razona siempre bajo rendimientos de escala decrecientes, lo que quiere decir que el consumo siempre decrece, el consumo per cápita. Entonces, cuando se aumenta el nivel de empleo, el consumo per cápita decrece y también declina el salario real. Entonces, la pregunta que se hace un crítico es esta: ¿por qué habría de interesarse el sistema en alcanzar el pleno empleo si el consumo por habitante y el salario real declinan para ese efecto? Siguiente, por favor. Para la teoría neoclásica, por demás está decirlo, tanto para los nuevos keynesianos como para los nuevos clásicos, la economía objetivo es la economía de competencia perfecta. Y particularmente hoy, sí, ese es. Y particularmente hoy, en nuestros días, pues es la economía competitiva globalizada. El espectro analítico actual en el que se plantea la divergencia metodológica está compuesto por la macroeconomía neoclásica tradicional, la macroeconomía de Keynes, la de los keynesianos y la síntesis neoclásica, los nuevos clásicos, los nuevos keynesianos y los post-keynesianos. Brevemente señalada cada una de ellas. Los neoclásicos tradicionales son los referidos a toda la construcción analítica que se origina en Walras y que concluye prácticamente en Pigou, que se hace presente más adelante en Sargent y en Lucas, pero con arreglos de carácter técnico que son importantes, que ya le dan una heterodoxia considerable a la tradición. El planteamiento neoclásico tradicional se tiene que seguir enseñando hoy, porque de otra forma es imposible fraguar la crítica a sus fundamentos. Los fundamentos de la teoría neoclásica tradicional siguen vigentes y su vigencia le ha dado mucha solidez tanto a la nueva escuela clásica como a la nueva economía keynesiana. Después se encuentran los Keynes, los keynesianos y la síntesis neoclásica. El último de los keynesianos se dice que fue Friedman. Sin embargo, cuando hablamos de los keynesianos, estamos hablando de todos aquellos, principalmente discípulos de Keynes, que siguieron sus enseñanzas tanto en el terreno de la macrodinámica como del análisis estático. Sin Keynes no existe la posibilidad de un análisis macroeconómico serio en el espectro histórico del pensamiento económico. Entonces, Keynes, no solo por su presencia fundamental en la disciplina, sino además porque sigue siendo una referencia de discusión en términos de criterios de política económica, se tiene que estudiar. ¿Cómo se estudia Keynes? A Keynes no se lo puede estudiar en un libro de texto. A Keynes se lo tiene que estudiar, y más todavía hoy en día, leyendo la teoría general de Keynes. Hace años se decía, es que la teoría general es un libro muy difícil, muy controvertido. Probablemente sea cierto. Sin embargo, hoy en día la lectura que se hace de Keynes es muy distinta a la que se hacía hace 15, 20, 30 años. Cada generación tiene una lectura distinta y la distinción entre una generación y otra se debe al bagaje de conocimientos a partir del cual se juzga lo escrito. Entonces, la teoría general es un libro obligado para todo economista.
estudiar la teoría general en sus 26 capítulos, 5 libros. Los keynesianos, bueno, ahí puede haber alguna elección, es decir, cada vez menos gente tiene interés en conocer a Modigliani, Miller, Samuelson, Tobin o Phelps. Sin embargo, hay aportes importantes de estos economistas que todavía continúan vigentes, y todos ellos referidos a los mecanismos de activación de la demanda efectiva. La síntesis neoclásica y el modelo ISLM, pues este modelo ha caído en desgracia por sus inconsistencias. Sin embargo, quienes han rescatado el modelo ISLM son los post-keynesianos, y los post-keynesianos han hecho del modelo ISLM el principal recurso metodológico para el análisis. Entonces, hay argumentos sólidos que permiten rescatar algunas de sus conclusiones, pero que son prácticamente incompatibles con la posibilidad de proponer una economía objetiva. El problema del modelo ISLM es que no da lugar a la posibilidad de que se proponga una economía objetiva claramente diferenciada de la economía vigente y consistente con la teoría de los precios. Están los nuevos clásicos. Los nuevos clásicos, estamos hablando particularmente de Lucas, Sargent y Wallace, pilares, y del trabajo de John Muth con expectativas racionales. La nueva escuela clásica da lugar al siguiente planteamiento: los desequilibrios no existen. ¿Cómo se demuestra que los desequilibrios no existen? Antes, para los neoclásicos, existían dos situaciones posibles: el equilibrio general, y que si existía el equilibrio general era competitivo y óptimo de Pareto, o el desequilibrio, el macro desequilibrio, en el que, por ejemplo, se admite el desempleo involuntario. Bueno, en los nuevos clásicos se deroga por completo la posibilidad del desequilibrio a partir del precepto de las expectativas racionales, que señala un concepto renovado de la actividad económica humana. Dicen, el ser humano no se equivoca por estupidez. El ser humano solo se equivoca por una de dos razones: porque tiene información incorrecta o porque tiene información incompleta. Pero en el momento en que el ser humano corrige la información o la completa, toma la decisión correcta. Y si esto es así, entonces los desequilibrios no son más que instantes que no vale la pena que den lugar a teorías generales. El desempleo involuntario particularmente es un fenómeno que no existe, dicen ellos, y tan no existe que es una pena que un talento como el de Keynes haya construido una teoría general de un evento que no existe. El desempleo masivo y duradero no es un fenómeno que haya existido. En fin, los nuevos clásicos solo conciben un fenómeno: el tránsito de un equilibrio general eficiente a uno ineficiente o viceversa. Y la ineficiencia del equilibrio se debe normalmente a los efectos sorpresa. Entonces, se eliminan los efectos sorpresa, se habilitan todos los canales de información y no hay ninguna razón para que los equilibrios ineficientes persistan. En 1995, dos notables economistas, uno de ellos premio Nobel, Robert Solow, por entonces en 1987, Solow y Frank Hahn escribieron un libro que se llama A Critical Essay on Modern Macroeconomic Theory, un ensayo crítico acerca de la macroeconomía moderna. Y en sus primeras páginas, en el primer capítulo, ellos dicen: nos hemos equivocado y hemos contribuido a la equivocación, porque la macroeconomía actual ha dejado de lado por completo su sentido fundamental, que es explicar las grandes patologías y superarlas. Hoy nos encontramos en un escenario analítico en el que las patologías ya no importan. Y ese es precisamente el caso, por ejemplo, de la política económica vigente en México. El desempleo involuntario se considera como un fenómeno friccional de imperfecciones y que no requiere atención específica.
No hay espacio para los seguros de desempleo, ni mucho menos. La reforma laboral ha ocupado todos los espacios para que se resuelva lo que se tiene que resolver, que es la flexibilización del mercado de trabajo. Y lo mismo está sucediendo en Francia, ahora con una efervescencia impresionante de los jóvenes franceses y también de los trabajadores ya viejos y a punto de jubilarse a causa de la reforma laboral del presidente francés. Algo muy semejante ha sucedido en España, y eso dio lugar al nacimiento de los indignados, y aquí en México, que dio lugar a algunos movimientos, pero que finalmente se apaciguaron, porque en el último de los casos se legitimó la reforma laboral a través de las propias instituciones que en su momento la criticaron. Estamos hablando de los poderes legislativo y judicial. Los nuevos keynesianos. La nueva economía keynesiana se propone explicar las grandes patologías volviendo otra vez al esquema de equilibrio o desequilibrio, con una salvedad. Dicen, los desequilibrios son provocados por los propios agentes económicos, y el papel de la política económica consiste en evitar que los propios individuos provoquen problemas de desequilibrio, y estos provocan desequilibrios por su conducta inapropiada, y lo inapropiado de su conducta deriva normalmente de la información incorrecta o incompleta que poseen. Por tanto, las diferencias con la nueva escuela clásica son mínimas. Los nuevos keynesianos tienen muy pocas o escasas diferencias con los nuevos clásicos, y tanto los nuevos clásicos como los nuevos keynesianos aceptan que el mundo deseable es el de la globalización, la economía abierta y globalizada. Los post-keynesianos, finalmente, pues tienen orígenes múltiples y básicamente son marxistas y kaleckianos. Marxistas que asumen el reto de hacer política económica, aunque en un marco que es de una seria inconsistencia. Hacer política económica desde la perspectiva marxista significa procurar salvar al capitalismo en su estado actual. Entonces, un marxista tradicional debería decir: los marxistas estamos llamados a que se agudicen las contradicciones y a fomentar la agudización de las contradicciones para el cambio, no a fomentar la estabilidad del sistema, no a fomentar la eliminación de las contradicciones. Y la política económica, siempre que se proponga, tendrá el propósito de estabilizar el sistema. Entonces, el post-keynesianismo tiene ese problema por ese lado. Y por el otro lado está el planteamiento de Michal Kalecki, que tiene muchos seguidores y cuyas contribuciones han sido mucho más sólidas incluso que las de Keynes en el plano de la distribución. Kalecki ha creado toda una escuela de pensamiento que ha trascendido de manera considerable en Europa y en países como Brasil, por ejemplo, en el caso de América Latina, en Estados Unidos, en varios estados. Los trabajos de Philip Arestis en Inglaterra, por ejemplo, son notables. En fin, los kaleckianos que postulan el planteamiento básico de Keynes, la demanda efectiva, pero con implicaciones de carácter distributivo. Sus problemas de política económica en última instancia son semejantes a los de Keynes. Y el planteamiento metodológico difiere de los marxistas tradicionales en el mismo sentido en el que difería cuando el propio Kalecki escribió su obra. Con ese espectro analítico uno se pregunta, ¿qué cuáles de estos enfoques debería ignorar un estudiante de licenciatura o de maestría? ¿Hay algún enfoque que esté por demás o que no se deba aprender? Yo en lo particular pienso que no. Debería conocer y conocer en profundidad todos estos enfoques. Conocerlos en profundidad quiere decir contar con los fundamentos de microeconomía lo suficientemente robustos como para acceder a los mismos. Entonces, si se trata de no descartar, quiere decir que los profesores debemos tener la habilidad para transitar
de las hipótesis ad hoc a los microfundamentos, y los alumnos la habilidad suficiente de comprender los microfundamentos y por tanto de contar con sólidos recursos microeconómicos para entender la manera en que las acciones individuales dan lugar a las grandes patologías sociales. Siguiente, por favor. Yo creo que pasamos a la siguiente, sí. La anterior lámina se refería a la política económica. En última instancia, la política económica hoy en día tiene una orientación específica. Hay que hacer en el terreno de las acciones institucionales en la economía todo lo que sea necesario para que sucedan estímulos favorables al crecimiento y a la estabilidad de precios. Fuera de estos dos objetivos no existe ningún otro. ¿Cuál es el que debería preocuparnos? ¿Cuál es el que debería preocuparnos por su ausencia? El llamado desarrollo. ¿Qué relación o qué diferencias existen entre desarrollo y crecimiento o desarrollo y estabilidad? ¿Qué problema tenemos nosotros que sea inherente a la estabilidad y al crecimiento y que pueda divorciarse de nuestra preocupación histórica por el desarrollo económico? La respuesta ante ello solo la podemos dar los latinoamericanos. La CEPAL ya se ha retirado prácticamente de ese terreno, de ese reto. Y los enfoques del subimperialismo y los enfoques de la sociología, socioeconomía latinoamericana, de Rui Mauro Marini, Enzo Faleto, María Concepción Tabarés, etcétera, desgraciadamente no han dejado una estela profunda como para que se haya fortalecido a través de la investigación en América Latina. Nos han dejado una agenda de investigación y probablemente haya recursos metodológicos para desempolvar esa agenda y revivir algunos de sus aspectos fundamentales que nos siguen aquejando. El hecho es que el único camino que tenemos claramente abierto para formar a los futuros economistas en México, en América Latina en general, pero en México en particular, es el de la crítica. Y la crítica tiene algunos preceptos que deben considerarse. En primer lugar, no se puede criticar lo que no se domina. Y lo que esto quiere decir es que una vez que se domine el planteamiento tradicional y sus enfoques básicos, la nueva escuela clásica y la nueva economía keynesiana, recién se estará en posibilidades de criticar. En segundo lugar, la fortaleza técnica y metodológica para comprender el estado actual del debate. ¿Cuál es el debate actual en el terreno de la teoría macroeconómica? Realmente el debate no existe. El debate ha dado lugar más bien a algo que se llama el nuevo consenso. Y el nuevo consenso reivindica estas dos posiciones, la nueva escuela clásica y la nueva economía keynesiana. Pero un debate que marque una divergencia clara no existe, salvo la divergencia metodológica entre microfundamentos e hipótesis ad hoc. Las críticas se deben concretar en dos planos. Hay críticas de suficiencia y hay críticas de consistencia. Si hacemos críticas de suficiencia, no hacemos nada distinto de lo que hacen los apologetas. Es decir, buscamos expandir, hacer crecer el radio de explicaciones de la teoría tradicional. Lo que se necesita son críticas de consistencia. Y las hay. Las críticas de consistencia significan romper el núcleo de los paradigmas. Una vez que ese núcleo se fractura, entonces se puede dar lugar a un nuevo paradigma. Y de ese nuevo paradigma, un nuevo planteamiento de política económica y por tanto de desarrollo. Se trata de replantear los teoremas fundamentales. Ya no estamos en el terreno de la discusión ideológica. Hay que reconocer que postular una economía objetivo distinta a la neoclásica es formular un teorema analíticamente superior al de existencia del equilibrio general competitivo. Finalmente, establecer al desarrollo como objetivo central de la política económica significa plantearse como objetivo de la agenda de investigación
en el terreno de la teoría económica. ¿Cuántos economistas en México hacen teoría económica? Hacemos teoría económica. Hace algunos años, un muy respetable, querido colega mío, Leobardo Plata, y yo, hicimos la cuenta de 15. Estamos hablando de hace unos 8 años. Hoy podríamos estimar que el número de economistas haciendo teoría económica y enseñando teoría porque investigan teoría económica es de aproximadamente 30, 35 en el país. En un país que tiene por lo menos 60 o 70 instituciones públicas de educación superior que tienen corresponsabilidad estatal y federal. Entonces, la posibilidad de cubrir las necesidades del país son ínfimas. La necesidad de formar economistas que sean capaces, a partir del dominio del objeto de crítica, de criticar, de hacer críticas de consistencia y replanteamiento del paradigma, es imperiosa. Sin esta, el problema del desarrollo, que es fundamentalmente un problema de conocimiento, no se va a resolver. Siguiente, por favor. Las conclusiones a las que arribé cuando preparé esta presentación son 3. La orientación metodológica de la enseñanza de la macroeconomía depende del objetivo de largo plazo que se prosiga para los futuros economistas. Tienen 2 opciones: la apología, es decir, hacer más de lo que ya se hace, o la innovación. Segundo, es necesario desplazar el eje del debate de Europa y Estados Unidos a América Latina. Seguimos siendo eco de lo que se discute en Europa o en América del Norte. Y la manera en que se discute entre marxistas y neoclásicos, entre nuevos clásicos y nuevos keynesianos, se refleja en nuestros planes y programas de estudios, en nuestros libros de texto y finalmente en la enseñanza. Seguimos haciendo apología. El derivar en un enfoque crítico y alternativo es fundamental. Finalmente, es imperativo fortalecer el carácter científico de la disciplina y apoyar la prosa analítica en las demostraciones, dejando de lado la denuncia y el discurso ideológico. El discurso ideológico ha dañado profundamente el quehacer académico en nuestras instituciones. Es necesario que demos cauce al fortalecimiento del quehacer científico. Y el quehacer científico significa, en última instancia, la formalización y la demostración analítica de los teoremas fundamentales en los que erigimos nuestra prosa, la prosa analítica, precisamente. Creo que lo que he señalado es conocido por todos. Es muy difícil, para mí por lo menos, el aportar muchos elementos novedosos sobre este particular, salvo uno que creo que es importante: la formación de los economistas futuros en el Politécnico, en la UAM o en la UNAM, en cualquier institución de educación superior, sobre todo pública, tiene que ser la crítica. La orientación tiene que ser la crítica a los fundamentos de la teoría tradicional, y no la crítica de suficiencia, sino la crítica de consistencia, lo que significa que se tiene que enseñar la mejor teoría neoclásica, porque solo de esa manera se logrará dominar el objeto al punto de hacer efectiva la crítica. Bueno, muchas gracias. No, gracias al doctor Noriega por su excelente plática, conversación, exposición. Y daríamos paso a algunas preguntas si es que hay aquí en el público. ¿Alguien que desea preguntar algo al doctor? Daríamos 3 en un inicio, y si hay nuevas preguntas pasaríamos otras 3. El maestro Donovan nos va a hacer favor de pasarle el micrófono. Por allá un compañero quiere hacer una pregunta. No sé si alguien más tenga. El maestro Valente después. Y bueno, si hay otra más, pasaríamos otra. Gracias. Bueno.
Bueno, vamos a pasar este micrófono y después nos lo regresan para que nos responda el doctor. Bueno. Buenas tardes, felicidades por la conferencia, muy completa, muy íntegra desde mi perspectiva. Soy alumno de octavo semestre. De hecho, realizaría 3 preguntas. La primera es, ¿de qué manera se puede prever los efectos sorpresa según los nuevos clásicos? Esa es la primera. La segunda, desde su perspectiva, ¿la reforma laboral ha generado un avance o retroceso en el mercado laboral? Y la tercera pregunta sería, ¿en qué punto del análisis quedaría lo que es el pensamiento neoestructuralista? ¿Alguna otra pregunta? Bien, doctor, buenas tardes. Yo me uno a las felicitaciones por su exposición. Sin embargo, hay algunos puntos que me generan más dudas de las que ya tenía. Uno, señala usted que los docentes para enseñar tienen que investigar y solo investigando su materia pueden ir enseñando y generando conocimiento. La otra, ahí la estructura ocupacional que tiene la universidad pública, donde gran parte de su planta docente es de horas o de tiempo parcial y que el tiempo que tienen por lo general se les paga o se les pide que atiendan su materia frente a grupo y salen corriendo para otra actividad para completar el ingreso que les permita sobrevivir o vivir bien. Y eso no sucede solo en el instituto o en esta escuela, sino casi en toda la universidad pública y quizás algunas universidades estatales son diferentes. Ahí creo que estructuralmente la educación pública a nivel superior tiene una restricción para que los docentes puedan investigar la unidad de aprendizaje que están atendiendo de manera todos los días en las aulas. La siguiente pregunta es, de acuerdo al desarrollo que ha tenido la teoría macroeconómica, que usted la expone ahí claramente, brillan por su ausencia los últimos premios Nobel. Es decir, ellos no han aportado nada a la teoría o no han cambiado los paradigmas. ¿Qué estaría pasando con los últimos premios Nobel en economía en las diferentes líneas de investigación que tienen? ¿Se inserta en algunas de las clasificaciones últimas que pone usted dentro de la nueva macroeconomía clásica o dentro de los nuevos keynesianos? Pero seguramente han aportado algunas cosas que pareciera que no se ven ahí, ¿no? O sea, la teoría de los ciclos, por ejemplo, también ahí en dónde cabe o cómo se ve en ese sentido. Gracias. ¿Alguien más? Le damos la palabra al doctor Noriega. Sí, muchas gracias por sus preguntas. Bueno, comienzo respondiendo estas 3 preguntas. La primera sobre efecto sorpresa. ¿Qué plantea la nueva escuela clásica para eliminar los efectos sorpresa? Información. La nueva escuela clásica tiene 2 preceptos que supone que si se observan da lugar a que los agentes cometan el mínimo de errores. El primer precepto se refiere a la credibilidad en las instituciones. Las instituciones deben captar la credibilidad y por tanto revelar transparencia en sus quehaceres ante los productores y los consumidores. Y en segundo lugar, su información debe ser veraz, oportuna y efectiva. Es decir, deben anticipar lo que van a hacer y hacer lo que han anticipado. Si estas 2 características se satisfacen en las autoridades fiscales y monetarias, los agentes no van a sufrir efectos sorpresa. Entonces, ante ello, naturalmente, se puede decir que el descrédito del que goza la autoridad fiscal en México es enorme. Entonces, cuando
cuando no existe la sospecha de un cobro indebido, existe la sospecha de un destino indebido de los recursos cobrados, captados. Ante esa desconfianza, lógicamente los agentes descuentan el grado de credibilidad que le tienen al gobierno en sus acciones, invierten menos o cobran más por lo que hacen. Los bancos, por ejemplo, el sector financiero, es el sector que más crece y más gana en México, pero lo hace porque es un sector que cree que los grados de protección y que la información que le es transmitida son suficientes para este efecto. Entonces, el sector financiero duplica o triplica la tasa de crecimiento de la economía. Y por supuesto, no se somete a los efectos sorpresa, porque en última instancia existen corrientes de ida y vuelta de información que son plenamente compatibles. No sucede lo mismo con el sector industrial orientado al mercado interno, por ejemplo, y tampoco con una parte del sector dinámico exportador, que descreen. Entonces la capacidad de atraer inversión extranjera directa no se apuntala en el grado de credibilidad de las instituciones nacionales, sino en estos tres aspectos que se han descubierto como los básicos: trabajo barato, servicios eficientes y baratos, y paraíso fiscal. Entonces, la nueva escuela clásica recomienda esos dos pilares. De estos, los que se ejercen son los que permite cada economía en su contexto institucional. La corrupción es la barrera más elevada que tiene que salvar, en este caso, la nueva escuela clásica en México, para que los efectos sorpresa no sean descontados por los agentes de manera anticipada. En segundo lugar, la reforma laboral. Los efectos han sido absolutamente negativos, pero ahora ya no le voy a responder a partir de lo que expuse aquí, porque en mis cursos de macro, en realidad oriento a mis alumnos hacia la crítica y formo a mis alumnos además en la teoría de la inexistencia del mercado de trabajo, a la que di origen. Hoy en día ya tiene un número importante de economistas que trabajan en ella. Ya tuvimos un primer congreso nacional, vamos a tener el segundo congreso en Oaxaca los días 13 y 14 de octubre. Entonces ya digamos que hay por lo menos una cincuentena de economistas trabajando en esto. Hay varias tesis doctorales, nuevos avances, en fin. ¿Qué demuestra la teoría de la inexistencia del mercado de trabajo? Que la teoría neoclásica es inconsistente. No voy a abundar con mayor detalle en el asunto. Pero respecto a la reforma laboral, la orientación de la reforma laboral era la de disminuir los costos de contratación para las empresas, animar a que las empresas contraten a más trabajadores y a jóvenes porque son más baratos. En la medida en que el trabajo sea barato, se compra más trabajo. Entonces, el razonamiento de la reforma laboral es el de un mercado típico. Hay que bajar el precio de la mercancía para que la mercancía sea demandada. El trabajo es una mercancía, por tanto hay que bajar los costos de su compra o contratación para que las empresas contraten más, y de esta manera, al contratar más, que más gente trabaje en las empresas y produzcan más. Entonces se cierra el ciclo, aumenta el nivel de empleo y aumenta el nivel de producción. Es incorrecto, y las razones de la incorrección estriban en lo siguiente. Una parte de la crítica de Keynes fue correcta. Keynes decía: la ley de Say se debe entender al revés, no que toda oferta cree su propia demanda. La reforma laboral está construida sobre la base de que toda oferta crea su propia demanda, es decir, a los oferentes de bienes y servicios, que son las empresas, hay que darles condiciones para que, empleando más gente, ofrezcan más. Al ofrecer más, crearán la corriente financiera al pagar salarios y ganancias que, a la vuelta del ciclo, gasten esos recursos y demanden bienes y servicios. ¿Me explico? Entonces, en esa lógica se hizo la reforma laboral. Sin embargo,
en la teoría de la inexistencia del mercado de trabajo se demuestra que el salario está directamente relacionado con el nivel de empleo. Cuando aumentan los salarios, aumenta el poder de compra de los hogares. Al aumentar el poder de compra, los hogares demandan más bienes y servicios. Al demandar más bienes y servicios, las empresas contratan a más gente, incluso al salario vigente. Entonces, es lo que hay que hacer. Lo que hicieron ellos fue empobrecer más, precarizar el trabajo y empobrecer los ingresos de los hogares. Entonces, el mercado interno se ha secado más. Ha crecido el empleo precario y principalmente el empleo en las maquiladoras. Entonces, ha aumentado el nivel de empleo precario y se ha empobrecido el mercado interno. Lo que quiere decir que la reforma laboral ha dado resultados totalmente contraproducentes. No es el mecanismo. Esos resultados los conocen otros países del mundo. Y es el caso de los parisinos, de los franceses, que se están rebelando en contra de la reforma laboral, que es muy semejante a la de México. En tercer lugar, el neoestructuralismo. Bueno, escuché con agrado además que Juan Carlos Romero Brit seguramente hablará del neoestructuralismo. Pero el neoestructuralismo no es sino una figura específica para América Latina de la teoría neoclásica. Entonces, no hay... ¿A qué me refiero con que se trate de una figura específica? Una teoría difiere de otra cuando su explicación tiene signos distintos. Si la teoría neoclásica dice que hay que bajar los salarios para que se eleve el nivel de empleo, la teoría de la inexistencia del mercado de trabajo demuestra que hay que subirlos para que crezca el nivel de empleo. Entonces hay una oposición, cambia el signo. En la teoría neoclásica se dice que hay que bajar los salarios para que aumente el nivel de empleo. Y Keynes dice que la disminución de salarios es consecuencia de la elevación del nivel de empleo. Pero realmente no cambia, es decir, no se confronta con la teoría neoclásica. Elimina uno de sus pilares y lo restituye para dar lugar al mismo sistema de precios. Por eso se dice que, y de hecho él lo dice, mi crítica no va orientada a destruir a la teoría neoclásica, o teoría clásica como él la llama, sino a completar sus alcances. Él dice la teoría clásica explica perfectamente el funcionamiento de una economía de pleno empleo. Yo voy a explicar la economía de desempleo involuntario y la manera en que hay que alcanzar el pleno empleo para que entre en vigencia la teoría clásica. Ese es el propósito de Keynes. Y por eso dice, mi teoría es la general, porque habla de cómo volver al pleno empleo que ya está explicado. ¿Me doy a entender? Entonces, no cambia el signo de sus magnitudes. En el neoestructuralismo no se cambia ningún signo. Lo que se hace es calibrar el tipo de intervención institucional en los diferentes sectores. Los problemas que se atienden no se atienden en contra de la teoría neoclásica o de la lógica neoclásica, ni en contra de un sistema de mercados, ni en contra de la globalización, ni en contra del libre flujo de mercancías y capitales. Simplemente se ponderan las posibilidades de calibrar criterios de política para ciertos sectores bajo cierto esquema de prioridades para un propósito que es idéntico al que postularía la teoría neoclásica. No hay una ruptura. Naciones Unidas no financian la CEPAL a un planteamiento paradigmático distinto. De hecho, es convergente al del Banco Mundial. En fin, nada más. Sobre las preguntas del maestro Valente. Estudio porque investigo y enseño porque estudio. Sería el ideal para todos los profesores. Convertirnos en profesionales del estudio y que esa actividad nos remunere lo suficiente como para que no necesitemos de otra actividad y que la enseñanza sea el resultado de nuestra satisfactoria evolución en el profesionalismo del estudio. El problema, como usted lo dice, solo se puede salvar a través de la cooperación. Yo pienso
que existen mecanismos institucionales que podríamos poner en marcha para, a través de seminarios de cooperación, nutrirnos mutuamente, actualizarnos mutuamente, fortalecernos metodológicamente para dar lugar a un robustecimiento de la enseñanza, de la macro. No es un problema de actitudes ni de confianza, ni se trata de que los profesores que están en tal o cual institución sean los mejores o los peores. Se trata de oportunidades para el aprovechamiento de esos talentos. El costo de oportunidad de impartir una buena clase es elevadísimo. Cuando un profesor percibe un salario que es mísero y además cuando las condiciones de estabilidad laboral en la institución son precarias, no se le puede pedir eso, porque está actuando en contra de la naturaleza de la relación entre él y su objeto de trabajo. Entonces, ¿qué hacer? Pienso que hay formas en las que podríamos buscar, formas locales además, en las que podríamos buscar la cooperación, la interacción para fortalecernos mutuamente. Hablaba de algunos esquemas, hablábamos antes de la conferencia de algunos esquemas, lo puedo comentar de manera ampliada. Uno de ellos, por ejemplo, que entre un profesor del Politécnico y un profesor de la UAM impartamos un mismo curso, que nos dividamos los temas, nos pongamos de acuerdo en el método, las técnicas, los fundamentos analíticos, la literatura, y que se imparte en ese curso. Se puede impartir aquí, tanto para los estudiantes de la UAM como para los de la UNAM, o se puede impartir mediante videoconferencia, por ejemplo, a través de Skype, que es como imparto algunos de mis seminarios. Y entonces se acredita para los alumnos del Politécnico aquí, y se acredita para los de la UAM en la UAM, donde están inscritos. Nada más que se imparte de manera conjunta y se calibran los tiempos para que esté al alcance del periodo lectivo de los politécnicos tanto como de los UAMitas. Se puede hacer. Sin embargo, son medidas que no resuelven el problema de carácter en la estructura. Pero existe esa posibilidad. O sea, hay formas en las que podemos fortalecernos. Yo creo que el peor de los caminos se encuentra en cualquier viso de descalificación. El ser humano, a través de sus instituciones, hace lo que realmente está a su alcance. Entonces, los alumnos son proclives normalmente a tomar elementos de una conferencia como esta para criticar al docente inmediatamente, ¿no? Decir, es que yo veo esto y no veo esto otro, o se hace esto y no esto otro, sin darse cuenta en el fondo de que las instituciones se reflejan en lo que hacen sus profesores, porque estos corresponden, en primer lugar, a las condiciones de trabajo y en segundo lugar a los estímulos que provienen por el otro lado, por el lado de la demanda. Entonces, podríamos fortalecernos mutuamente. A nadie beneficia el que haya buenas y malas licenciaturas o buenos y malos cursos de macro. Si los cursos de macro fuesen buenos en todas partes, lo mismo que los de micro, los de matemáticas, los de organización industrial, los de crecimiento económico, sería maravilloso. Comercio internacional. Y lo podemos lograr, claro que sí. La tecnología nos permite cooperar ahora. Hay que echar mano de la tecnología. Y acerca de los premios Nobel, en general, la respuesta es esta. Mencionabas algunos aspectos que yo creo que es de justicia señalarlos. La teoría del crecimiento. La teoría del crecimiento y de los ciclos reales. Me voy a referir particularmente a los trabajos de Prescott y Kydland, a los trabajos de Ramsey y Cass-Koopmans, a los de Diamond Samuelson. Bueno, esos son los modelos con los que hoy se inicia el estudio de la macro. Antes la macroeconomía comenzaba estudiándose con los modelos ISLM y después se estudiaban los modelos Harrod, Domar y otros que eran de corte keynesiano, y si acaso se adentraban un poco a los de Solow, y cuando daba el tiempo ya se visitaban libros como el de Sen, Amartya Kumar Sen, el de tecnología y crecimiento, donde estaba el trabajo, por ejemplo, con el trabajo de Frank Ramsey, precisamente, con cálculo de variaciones y todo esto. Eso cambió a partir de fines de los 80 y se
bueno, se enseña ahora primero crecimiento y después algunos análisis de estabilidad. ¿Por qué se enseña primero crecimiento? Solow, Ramsey, Cass Koopmans, Diamond Samuelson, Prescott Kidland, ciclos reales. Se enseña así porque, según los preceptos de la teoría del equilibrio general, en el largo plazo gobiernan los mercados. Por tanto, las tendencias de largo plazo se van a verificar con o sin acción institucional. Ellos dicen, como se puede observar, después de la guerra civil en Estados Unidos, el Producto Interno Bruto por habitante ha crecido siempre. Y el episodio de la gran crisis es un episodio que no se sabe si se debió a la manera en que se interpretó la información o a un evento que se descontroló por malas acciones institucionales e impedimento a la acción de los mercados. Pero dicen, ni las grandes guerras han interferido en la evolución del producto por habitante. Por tanto, lo que tenemos que hacer en la teoría del crecimiento es explicar la tendencia de largo plazo que de todas maneras se verificará. Y en el corto plazo, esa tendencia será el producto potencial, respecto al que nos alejaremos hacia arriba en escenarios inflacionarios o hacia abajo en escenarios de desempleo. El problema con la teoría del crecimiento se encuentra en que no corresponde a la teoría de los precios. El único modelo que está adherido a la teoría de los precios es el de generaciones traslapadas, de Diamond y el de Samuelson también. Fuera de ellos, el de Ramsey, ni el de Solow están arraigados en la teoría de los precios. Ahora, de manera general, los premios Nobel, como se sabe, son propuestos por los premios Nobel anteriores. Y por tanto, hay una correspondencia sistemática e intergeneracional de agendas de trabajo y de resultados. Y corresponden sistemáticamente a la teoría tradicional. Por tanto, no podríamos esperar que un premio Nobel sea reconocido por haber roto el núcleo de la teoría del equilibrio general competitivo. Tal cosa no ha de suceder. Eso se puede verificar desde muchísimos puntos de vista. Por ejemplo, los trabajos más críticos no son publicados por los journals como Journal of Economic Theory o por el Journal of Macroeconomics. Al contrario, estos journals, y lo he experimentado en propia de manera propia, contestan inmediatamente diciendo no responde a nuestra línea editorial, lo mismo que hace el trimestre económico. ¿Por qué? Porque no van a abrir la puerta a la demostración de que su objeto de estudio es inconsistente. El momento en que eso suceda, los intereses que van a entrar en crisis son múltiples, desde los intereses financieros hasta intereses de profesores, como algunos casos que comentaba. A mí no me van a decir que el objeto de trabajo en el que he empeñado todo mi esfuerzo profesional durante años no existe, hablando del mercado de trabajo. Entonces, ese tipo de intereses están presentes también en los premios Nobel. Entonces, se reconoce al que abona, no al que diverge. No existe el premio Nobel de la divergencia, ni existirá. Ha habido economistas notables. Por ejemplo, a Michio Morishima jamás se le hizo ningún reconocimiento. A Negishi, Takashi Negishi, que escribió los microfundamentos del keynesianismo, no se le hizo ningún reconocimiento. Michio Morishima, con su libro de 1995 de Capital and Credit, era como para que le hubieran erigido un monumento sobre todos los economistas austríacos. Nada, no hubo nada. Joan Robinson en su momento, tampoco nada. ¿Por qué? Porque son economistas incómodos, son economistas que podrían poner en entredicho el paradigma, y no se trata de eso, porque de ese paradigma dependen el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, los bancos centrales. Entonces, poner en entredicho ese paradigma no siembra la promesa de progreso para los países, rompe las estructuras de poder.
Ese es el problema. Entonces, el premio Nobel marca la agenda de investigación, incluso en el fracaso. Acababan de premiar los trabajos sobre mercados financieros cuando la crisis de 2008-2009, y todos ellos dijeron que no la vieron venir, que nadie podía haberla predicho. Si no se puede predecir, es que la teoría era inconsistente, simplemente. Espero haber respondido a sus preguntas y gracias. Nuevamente, muchas gracias. Creo que hay una última pregunta. La doctora quiere hacer una pregunta y sería la última. La primera es, no sé si hablaste, llegué un poquito tarde, me disculpo por ello. No sé si hablaste sobre la TIM, pero yo tengo unas preguntas añejas y creo que este es un momento adecuado para que, a ver si me las puedes responder. La primera es, en la teoría de la inexistencia del mercado de trabajo, ¿cuál es el supuesto sobre el empleo? ¿Hay desempleo? ¿Hay pleno empleo? Ya que no existe un mercado de trabajo, ¿cómo se determinan los salarios de equilibrio? Y si no existe ajuste, ya que no existe ajuste entre la oferta y la demanda. Esa es la primera. Y la segunda, ¿cuáles son tus herramientas teóricas básicas para demostrar que no existe el mercado de trabajo? ¿Cuáles son las herramientas teóricas básicas para demostrar que no existe el mercado de trabajo? Doctor, comentaba de la poca teoría económica que se realiza en el país. De hecho, en el posgrado es, pues bueno, creo que no se encuentra uno con tesis de carácter teórico. ¿Qué respuesta le da usted a esta poca cantidad de economistas que se dedican a hacer teoría? O sea, ¿por qué cree que sucede eso en el país? Gracias. Bueno, gracias. Le damos la palabra al doctor Noriega. Muchas gracias, doctora Núñez. Mucho gusto de verla nuevamente. Bueno, en realidad no hablé sobre la TIMP. Me hice el propósito de evitar hablar sobre la TIMP porque la invitación me había sido cursada para hablar acerca del debate de la enseñanza de la macro. Si hubiese tratado el problema de qué enseñar en la macro en un curso a mi modo, por supuesto que yo hubiese sugerido el fortalecimiento, la misma estructura, pero concluyendo con la enseñanza de la TIMP, que es lo que hacemos en la UAM, en el posgrado, en la maestría, en el doctorado y en la licenciatura. Sin embargo, naturalmente hay oposiciones a esto. Entonces, ¿cuál es el supuesto acerca del empleo? En realidad, la TIMP parte de una economía de pleno empleo y a partir del pleno empleo demuestra la existencia del desempleo involuntario. Entonces, parte de una economía de pleno empleo. Estando en pleno empleo, demuestra que una baja minúscula en los salarios provoca el desempleo involuntario. Entonces, Antonio, el supuesto de pleno empleo en realidad no es un supuesto, sino un resultado del primer modelo. Se hace el cálculo para que todas las magnitudes estén en pleno empleo. Se demuestra que el pleno empleo es compatible con el equilibrio en todos los mercados. Y simplemente se supone que el salario es único en el sistema. Todos ganan el mismo salario porque el trabajo es homogéneo.
pero se baja en una centésima. Y esa disminución basta para que los trabajadores, al estar remunerados un poco menos, tengan menor participación en el producto y por tanto demanden menos en el mercado. Al demandar menos ya se eliminan algunos puestos de trabajo. Y de esto sigue la histéresis. La segunda pregunta, ¿cómo se determina el salario si no hay ajuste entre oferta y demanda? Efectivamente, el mercado de trabajo no existe porque la demanda de trabajo no es función del salario real. Los empresarios, las empresas no demandan más trabajo por el hecho de que el trabajo se abarate. Demandan más trabajo si venden más de aquello que producen. Si no venden más, no van a contratar más gente, aunque baje el salario. Tienen que vender más. Y si bajan los salarios y el nivel de venta se mantiene, en el mejor de los casos lo que van a hacer será reemplazar a un trabajador caro por otro más barato. O sea, se precariza el trabajo, pero no se incrementa el nivel de empleo. Entonces, ¿cómo se determinan los salarios? Por negociación. Hay una tesis doctoral en ciernes ahora que plantea un esquema de teoría de juegos cooperativos para la determinación del salario. Porque el salario resulta ser un grado de libertad en latín. Se demuestra que es una variable distributiva, no el salario real, el salario nominal. Se negocia. Y la negociación depende, por supuesto, de la capacidad para eso, de la capacidad de negociación de los trabajadores. Entonces, la TIMT defiende el sindicalismo, pero la defensa del sindicalismo, a su vez, no es la del sindicalismo tradicional. Los sindicatos tienen que ser copartícipes y corresponsables en la propiedad de la empresa. Y la corresponsabilidad deriva, en última instancia, en la coparticipación en el mercado de capitales. En lugar de ser los sistemas de pensiones los que participen en el mercado de capitales, deberían ser los sindicatos y los trabajadores sindicalizados los que a través de sus cuotas participen en la compra de acciones de empresas y por tanto de los beneficios que éstas generan. Los sindicatos tendrían entonces un perfil completamente diferente. Si los sindicatos no cambian de ser demandantes de niveles de empleo y de mayores salarios a ser corresponsables y copartícipes en la producción, van a desaparecer. Y su tendencia está marcada. ¿Cuáles son los instrumentos analíticos con los que se demuestra la inexistencia del mercado de trabajo? Bueno, la TIMT comienza demostrando que la teoría del productor de la teoría neoclásica es incorrecta. La teoría neoclásica dice que los productores maximizan la masa de ganancia, sujetos a su función de producción. La TIMT demuestra que cuando se maximiza la masa de ganancia, no se logra ni la máxima masa de ganancia ni la máxima rentabilidad o máxima tasa. Entonces, lo que sí demuestra es que cuando se maximiza la tasa de beneficio, se maximiza la masa también. Se obtiene la máxima tasa y la máxima masa de ganancia. Esto quiere decir que la teoría del productor se corrige. A diferencia de lo que hizo Keynes, que criticó la teoría del consumidor, la TIMT critica la teoría del productor y rescata la teoría del consumidor. Al criticar la teoría del productor, demuestra que maximizar la tasa de ganancia equivale a maximizar la tasa interna de retorno, que es una categoría neoclásica. Entonces, si se maximiza la tasa interna de retorno, se busca el mejor proyecto de producción. Cuando se logra ese mejor proyecto, se logra la máxima masa y la máxima tasa. Y de ahí surge precisamente el teorema de superioridad. Entonces, se replantea la teoría del productor. Con el replanteamiento de la teoría del productor, se da lugar al teorema de superioridad, que demuestra que el equilibrio general competitivo es ineficiente, que hay infinitas economías posibles superiores a esa y que son técnicamente factibles. Y el teorema de ineficiencia, que demuestra sin la TIMT
que la teoría neoclásica viola sus propios preceptos analíticos y da lugar a un resultado inconsistente, que es el equilibrio general. El equilibrio general competitivo de la teoría neoclásica es inconsistente. Entonces, con esas demostraciones se reconstruye la teoría y se demuestra que la intuición de Keynes es correcta. El nivel de empleo está determinado por la demanda efectiva. Pero a diferencia de Keynes, el nivel de empleo aumenta cuando aumenta el salario, porque la demanda efectiva depende positivamente del salario. Cuando aumenta el salario, aumenta la demanda efectiva. Ahora, ¿qué sucede en una economía pequeña y abierta como la mexicana? O como la boliviana, como cualquier economía latinoamericana. Lo que sucede es que para competir con el resto del mundo tiene que abaratar su trabajo. México depende de las exportaciones. Para exportar tiene que abaratar su trabajo y al abaratar su trabajo mata el mercado interno. Entonces, cada que disminuye el salario nominal o el salario real, aunque haciendo crecer el salario nominal menos que el nivel general de precios, se da lugar a que se gane competitividad. Al ganar competitividad, las exportaciones mexicanas desplazan algunas exportaciones de otros países para venderle al mismo socio, a Estados Unidos. Pero nunca van a crecer las exportaciones más que el producto estadounidense. El producto estadounidense crece a 2.1, 2.2, 1.9. A esa tasa crecerán las exportaciones. Crecerán mucho más si se abate el tipo de cambio y mediante el tipo de cambio los salarios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para que la TIMT logre política económica de recuperación de los niveles de empleo y de producción, tiene que fincarse en el mercado interno. Y para que eso suceda, hay que revisar los tratados de libre comercio. Sin una marcha atrás en toda la política económica, no se puede resolver el problema. Pero existen soluciones. O sea, México debería mirar hacia el sur para la integración, no hacia el norte. Aquí está el resultado en el norte: narcotráfico galopante, la pobreza creciente, la descapitalización de los hogares y de las empresas. Es impresionante. Espero haber por lo menos hecho la semblanza de la respuesta. Gracias. Doctora Isabel, yo pienso que la formación de los teóricos es tan costosa y tan poco promisoria como la formación de los poetas, de los literatos, de los filósofos en todos los países del mundo. Pero particularmente en los países más pobres, el financiar la formación de teóricos significa financiar largos años de estudio para que los resultados de las investigaciones de estos teóricos fraguen en el muy largo plazo. Es decir, la historia de Van Gogh en la pintura se va a reproducir muchas veces en los intelectuales latinoamericanos. Ahora comienza, por ejemplo, a reconocerse la obra de Sor Juana. Impresionante. Pero hoy en día, o la obra de literatos como Octavio Paz. En el terreno de las ciencias hay científicos mexicanos que han aportado conocimiento importantísimo, por ejemplo, en la ingeniería, y que han sido muy poco reconocidos. Eberto Castillo es un caso. Bueno, en el campo de la economía tenemos a economistas que nunca fueron reconocidos, mexicanos, y economistas actuales que hacen teoría y que es teoría divergente, que son detenidos por múltiples mecanismos. Uno de ellos, por ejemplo, el Sistema Nacional de Investigadores. En el sistema no se les va a abrir la puerta a quienes divergen del planteamiento tradicional, porque quienes evalúan tienen la formación básica de la teoría tradicional. Y esto sucede en todos los campos. ¿Qué se necesita para crear a esos pensadores, a teóricos? En primer lugar, formar a los mejores economistas, porque tienen que ser economistas verdaderamente avesados en materia de estudio, de técnicas, conocimientos de matemáticas, etcétera, para adentrarse a la teoría. En segundo lugar, la posibilidad de sumar sus esfuerzos a la de un grupo, una comunidad que se nutra de esos esfuerzos y que a su vez los fomente.
Y esto es extremadamente difícil cuando existen tantos elementos, tanto fermento que se opone a eso en el plano de al interior de las instituciones y fuera de estas. Las nuevas ideas son siempre peligrosas porque atentan contra los intereses. Entonces, yo creo que el número va a seguir creciendo, pero va a crecer sobre todo cuando se sepa que si no es sobre el trabajo de los teóricos, no hay posibilidades de reivindicación del subdesarrollo en todos los campos del saber. Miren nada más cómo terminó Marx. No murió en la riqueza. Adam Smith, bueno, un hombre nunca se casó, no murió en la pobreza, pero murió con un reconocimiento relativamente pobre para su época. Keynes nunca fue realmente reconocido en vida como hubiese sido deseable. Fue mucho más conocido el modelo ISLM que Keynes. ¿Cuántos se han formado en el modelo ISLM? Y en cambio, ¿cuántos han leído a Keynes? Hay premios Nobel que evidentemente no han leído a Keynes a propósito de premios Nobel y que se revela en sus trabajos. No quiero hacer ninguna alusión en lo particular, pero conozco casos específicos y los conozco muy bien. Entonces, formar a un teórico significa formar al mejor estudiante de licenciatura, que se forme como el mejor maestrante, que tenga vocación de la docencia y la investigación y que esté dispuesto a dedicar su vida íntegra a ese propósito. Dice un pensador chino que nunca el pensamiento ha de llegar más lejos que el corazón. Por tanto, yo pienso que el fundamento para la formación de cualquier pensador en el terreno de la frontera del conocimiento, del saber, tiene que estar guiada por los ideales. Y los ideales parecen morirse. Los ideales, la aspiración de que más seres humanos vivan y coman mejor. El crear conocimiento para que se convierta en pan. Ese es el propósito. ¿Cómo se logra eso? Mire, francamente yo creo que eso se logra solo con una tenaz creencia en que la mente siempre apunta hacia donde se encuentra el corazón. Algo muy parecido a esto de Jack Sparrow. Cuando le pregunta, bueno, ¿y hacia dónde apunta tu brújula? Apunta siempre a lo que más amo. Y está apuntando a la chica, ¿no? Claro. ¿Hacia dónde apunta finalmente la mente? Hacia donde tiene uno sus tesoros, donde está puesto el corazón, los ideales. Entonces, fomentar los ideales a la par que la excelencia, el amor por el estudio y el amor por la sociedad. Las guerrillas ya no funcionan. Ahora ya no se trata de matar a otros seres humanos para conquistar el poder. Se trata de sobreponerse a las viejas ideas para que con ideas nuevas reivindiquemos a la sociedad. Sí, espero haber respondido. Pues nuevamente agradecemos su excelente conferencia magistral del doctor Noriega. Creo que ¿qué más podemos decir? A mí me hubiera gustado que el auditorio estuviera lleno, de verdad que es una oportunidad que se debería de aprovechar por los estudiantes. Y lo que sí es muy bueno, como decía el doctor, es la tecnología. Toda la conferencia ha sido grabada y va a estar en YouTube para que les digan a sus compañeros que la vean. Yo creo que hasta los maestros pueden compartir esta experiencia. Y bueno, le agradecemos su gran participación del doctor y le entregamos a nombre del maestro en ciencias Filiberto Cipriano Marín un reconocimiento y nuevamente el agradecimiento por su participación en este 64 aniversario. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos por su participación y los invitamos a los siguientes eventos que va a haber en conmemoración del 64 aniversario de la Escuela Superior de Economía. Gracias.